Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en esta mañana poderosa. Esto es un momento para nosotras y en este día vamos a continuar con nuestra serie Un Nuevo Despertar. El Espíritu Santo me viene hablando hace un par de semanas acerca de una palabra que en algún momento te la voy a profundizar en una reunión presencial, pero quiero extraer parte de esta palabra que el Espíritu me viene compartiendo, me viene ministrando y yo la vengo estudiando. Cuando tú lees la Escritura, cuando tuviste el gran privilegio de poder leer la Biblia completa, de Génesis al Apocalipsis, tú te vas a encontrar con el verdadero Dios, porque lo que más describe a Dios es la palabra, es su palabra. Cuando alguien quiere conocer a Dios, puede escuchar alabanzas, puede escuchar música, puede imaginarse incluso a ese Dios, pero la palabra más segura, como la palabra habla, la palabra profética más segura, es la que fue inspirada por Él, es la que fue establecida por Dios. Y ahí tú te vas a encontrar con un Dios que quiere que al hombre le vaya bien. Hay una mentira puesta por Satanás, por sus demonios, hay una mentira impuesta por las tradiciones de los hombres, por las religiones, diferente cualquier sea esa religión, que está mal que al hombre le vaya bien, que es de soberbia que al hombre le vaya bien. Yo no estoy hablando de cuando uno se jacta de los éxitos, sino de reconocer que detrás de todo lo que nos pasa bueno, ahí hay un Dios bueno, hay un Padre que te quiere bendecir, hay un Padre que te quiere levantar. Entonces, el Señor me venía hablando acerca de una palabra que te la voy a compartir ahora, para que nosotras podamos entender si estamos despiertas a la realidad en la cual Dios nos quiere en este tiempo. Tú puedes estar yendo a la iglesia, tú puedes estar congregándote, tú puedes estar quizás conociendo al Señor en el camino, tú quizás puedes llevar años, pero acá lo más importante, mi amada, es entender si tú estás despierta en la dimensión que Dios quiere que tú te encuentres ahora. Es lo que hablaba el pastor esta semana, que él decía, hay cosas que no van a suceder en la dimensión en la cual tú estás ahora, sino que esas respuestas, esas contestaciones del cielo van a ocurrir cuando tú te trasladas de dimensión, porque Dios, tú tienes que saber esto y se tiene que grabar en tu corazón. Dios no es un Dios terrenal, Él no es hombre y Él no se maneja por el reloj Cronos nuestro, Él habita la eternidad. Y Él es un Dios dimensional, Él habita dimensiones, no habita solamente tiempo ni estaciones, Él habita una dimensión. Entonces, cuando tú lees la Escritura desde el Génesis al Apocalipsis, te encuentras con un Dios que siempre quiso que al hombre le vaya bien. Tú puedes leer la historia de Moisés, cómo comienza y cómo él termina bendecido en todo. Tú puedes ver la historia de Abraham, cómo comienza y cómo termina bendecido en todo. Tú puedes ver la historia más trágica de la Biblia, que es de Job, que tú puedes entender cómo ese hombre sufrió la pérdida de sus 7 hijos. Y tú puedes ver cómo el Señor finalmente lo prospera en todo y mucho más. Entonces tú ahí ves un patrón que se repite en toda la Escritura y tú puedes ver a un Dios que quiere que al hombre le vaya bien. Es decir, el Señor, sabiendo que Él tiene tanto poder, sabiendo que Él tiene tanta misericordia, Dios sabiendo que Él es puro amor, luz, justicia, cuando ve un hijo que está sufriendo en un lugar donde no debe estar, el Señor te quiere sacar de ahí, es su anhelo sacarte de ahí. Entonces uno se tiene que despertar y tiene que analizar y decir, a ver, ¿dónde yo estoy parada hoy? ¿Estoy parada en la dimensión que Dios quiere que yo esté? ¿Estoy atrasada en los tiempos de Dios? ¿Estoy retrasada en su reloj? ¿Estoy retrasada en sus promesas? ¿O me estoy adelantando por la ansiedad? ¿A dónde estoy parada? Dios quiere que en esta mañana tú despiertes a la dimensión en la cual tú te encuentres. Yo te voy a compartir 3 experiencias bíblicas en la cual tú vas a poder ver que Dios quería a esa gente
avanzando, creciendo y los cambió y los mudó de dimensión. La primera escritura que vamos a leer hoy está en Lucas, en el capítulo 5. Es un texto conocido, pero tú ya sabes lo que te voy a decir. El Espíritu Santo nos va a traer luz a algo nuevo. Lucas, capítulo 5, vamos a leer el versículo número 3. El Señor se encontraba en un lago. Si tú lees la escritura, tú te vas a dar cuenta que un Dios que le gustaba mucho estar en el mar, en la zona costera, en los lagos, y dice que Él enseñaba desde ahí, en un lugar abierto. No estaba metido en un templo, Él estaba en un lago, en el lago de Genesaret. Versículo 3 dice, y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, recordamos que Simón es Pedro, en ese tiempo él era Simón, no conocía todavía al Señor, por lo tanto era una vara endeble. Simón significa vara endeble, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca y a la multitud. Hay que entender este versículo, mi amada, y hay que entender el contexto por el cual Pedro estaba transitando. Ahora te lo voy a explicar. Versículo 4, después que termina de hablar, cuando termina de predicar, de enseñar, de profetizar el Señor, le dijo, vara endeble, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le responde y le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Acá tú puedes ver a un hombre que estaba cansado, a un hombre que no tenía ganas de volver a insistir, que no tenía ganas de volver a intentar. Y acá tú puedes ver varias cosas. La primera que tú puedes ver es que Dios te estaba controlando la ansiedad de Pedro. Porque el contexto de Pedro era que había estado en toda la noche exhausto trabajando y dice que no había pescado nada. Era un territorio donde habían peces. Yo tuve la gran bendición, mi amada, de estar en Israel, en Jerusalén. Y cuando estuvimos en el mar acá en esta zona, en el lago de Genesaret, en toda esa zona, yo, curiosa, ¿no? Quise probar si habían peces en ese lugar. Entonces yo bajaba del hotel con un pedacito de pan, porque dije, bueno, a ver si habrá alguna palomita por acá. Y yo tenía un pedacito de pan, entonces me fui a la orilla del lago, a una parte que había un muelle, y empecé a tirar pan, ¿no? Y de repente, mi amada, yo le digo al pastor que el pastor ama todo lo que es la pesca, y le digo, en mi vida vi tantos peces, le digo. Cuando yo empiezo a tirar el pan ahí, empiezan a aparecer una cantidad de peces que nunca vi, no sé el nombre hasta el día de hoy, enormes los peces. Entonces, era un lugar de pesca, o sea, era una zona donde se pescaba, por eso estaba ahí Pedro. Pedro era un pescador de pequeño, tenía una pyme con su padre, con su hermano, tenían barcas, entonces él sabía de lo que estaba hablando. Entonces él venía de un contexto muy triste, muy agotado. Para un hombre no poder llevar el pan a su casa lo frustra, entonces él estaba incómodo. Entonces usted piensa esto, que Pedro venía del fondo de la barca saliendo, habían estado toda la noche, es decir, no había dormido nada, estaba cansado, con hambre y estaba enojado. Usted sabe que Pedro era un hombre que se enojaba con facilidad, un hombre iracundo, ¿no? Entonces ya me imagino el carácter, pobre la esposa de Pedro, porque la palabra dice que él estaba casado, que incluso tenía su suegra viva. Me imagino la pobre esposa esperando a este hombre sin trabajar, sin nada que llevar, cansado y con su carácter. Ese era el contexto de Pedro. Y dice que cuando él estaba por salir, estaba limpiando las redes, es decir, ya está limpiando las redes para irse a su casa, aparece el Señor y le pide prestada la barca a Pedro. Yo me imagino su cara en ese momento diciendo, más encima tengo que prestar mi barca para que este hombre, que no sé quién es, predique desde mi barca. Entonces usted puede ver ahí el Señor como ya trabajando con Pedro desde los inicios. Ya el Señor despertándolo, diciéndole, mira Pedro, que te encontraste con el que va a transformar tu vida, así que anda despertando. Pero Pedro fue obediente, le prestó la barca al Señor.
Estando ahí, dice Pedro, bueno, ahora el Señor hará algún milagro. No, dice que se sentó a enseñar. Imagínese usted cómo Dios trabajaba la ansiedad de Pedro. Un hombre ansioso, un hombre que quería volver a su casa, y resulta que el Señor se sienta y se pone a enseñar a la multitud que estaba ahí. En la barca prestada, el Señor ahí enseñando. Entonces tú también puedes ver ahí cómo el Señor lo estaba despertando a que él iba a cambiar su carácter, su temperamento, porque él era un hombre ansioso. Dice, mira Pedro, desde ahora en adelante te digo que acá vas a ser despertado al reino, vas a cambiar de dimensión. Y acá es cuando yo quiero explicarte una cosa. Cuando ya Pedro no podía más, porque yo ya me lo imagino que no podía más, entre la ansiedad que tenía que volver a su casa, no había ganado nada, no había pescado nada, estaba cansado, resulta que el Padre le dice, Jesús le dice, cuando terminó de hablar, es decir, hubo un momento, un tiempo que él se tomó para compartir la palabra a la gente que estaba ahí, le dice, Simón, boga mar adentro. Es decir, vamos a ir más adentro. Quizás tú estuviste en el medio del mar, yo te voy a llevar a otra dimensión, donde las cosas ocurren. Despierta, Pedro, yo te voy a llevar a mar adentro. Así que boga, es decir, entra, métete ahí, y echad vuestras redes para pescar. Por algo los pescadores fueron de noche, por algo los pescadores fueron de madrugada. No fueron a la mañanita ya casi a las 12 del mediodía, porque saben que el cardumen se encuentra en ese horario. Pero bueno, él dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ya sabemos lo que hablamos de la red y de las redes, ¿no? Que él medio que le creyó, pero no tanto. O sea, llevó la red, no llevó las redes. Las otras redes estaban limpias. Recuerda que acá dice que ellos estaban limpiando sus redes, entonces llevó la red, una red. Entonces dice que el versículo 6, habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 8 es donde me quiero enfocar. Acá es donde se provoca un despertar en Pedro. Acá es donde el Señor lo despierta. Y dice, viendo esto, porque usted póngase en la mente un minuto de un pescador, un experto. Él no era simplemente un aficionado, un amateur, él era un experto. Él trabajaba y vivía de eso. Tenía gente a cargo, tenía más barcas, tenía una red de pescadores. Dice que viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, porque Jesús no era un pescador, Jesús era carpintero. Entonces, que venga alguien de afuera a decirme que el bote está hecho de una madera específica, bueno, vaya y pase, ¿no? Porque es carpintero. Que me hable de la madera, pero que alguien que yo nunca vi me venga a hablar de peces, que agarre las redes, que me vaya al fondo, que voy a la derecha y me dé indicaciones a un pescador, hay que tener un corazón muy humilde, mi amada, para que alguien ceda a algo así. Entonces Pedro se estaba despertando a este Jesús, a este hombre que le daba instrucciones. Quizás él decía, bueno, lo voy a obedecer. Gracias a Dios que Jesús encontró un Pedro obediente. En ese momento Pedro fue manso, fue y obedeció. Y dice que ante el tal milagro, ante tal cantidad de peces, recuerde que ahí dice que la red se rompía, porque si él hubiese obedecido al 100% y llevaba las redes, la red no se iba a romper. Entonces tuvo pérdida. Esa es otra prédica que te la voy a comentar un día, pero dice que caen de rodillas ante Jesús diciéndole, apártate de mí, Señor. Ahí despierta Pedro. Ahí Pedro despierta al reino. Le dice, Señor, se da cuenta que delante de él está el Curios, el rey de toda la tierra, el que tiene el poder para multiplicar, para proveer de manera milagrosa lo que te dije al inicio. Conociendo a un Dios, la gente piensa que un Dios que te quiere hacer sufrir, que hay un Dios que envía la enfermedad, que hay un Dios que se alegra con el pobre, porque la mentira es que el pobre es humilde. Entonces acá Pedro le dice, apártate de mí, Señor, Curios, en el griego ahí es Curios, porque soy un hombre pecador. Se despierta y se le revela que él es un hombre que necesita ser salvado. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el Señor fue justo donde tenía que ir con Pedro.
Así es el Señor. El Señor siempre va justo donde nosotros tenemos que hacer esa transición, ese despertar a la nueva dimensión. El Señor lo que hizo con Pedro fue trasladarlo de dimensión. Estaba en la orilla Pedro limpiando las redes y resulta que el Señor lo agarra y lo lleva a una dimensión donde las cosas comienzan a ocurrir. Lo hace ir mar adentro, lo hace ir ahí en la soledad, ahí donde está profundo el mar, ahí donde tú no puedes ver nada, ahí lo lleva el Señor. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo número 9, que porque la pesca que habían hecho, el temor, otro despertar, no miedo a Dios, el temor de Jehová se apoderó de él y de todos los que estaban con él, asimismo Jacobo y Juan, que eran hermanos, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón algo personal: la dimensión que yo te llevé es para que tú entiendas que primeramente no tienes que tener temor. Y desde ahora te revelo propósito, ya no serás más pescador de hombre. Ahí se lo revela, ahí lo transforma, lo cambia de dimensión el Señor a Pedro. Y le dice, desde ahora no serás más pescador de hombre. No serás, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro despertó. Pedro tuvo un despertar porque tuvo un encuentro profundo con Jesucristo. Y dice que dejándolo todo, es decir, ya ni siquiera le importaban los peces. Porque Pedro dijo, ¿para qué yo quiero un montón de peces si tengo al hacedor de los peces? Tengo al que crea los cielos y la tierra. Tengo al que habla una palabra y el viento se detiene. Tengo al que camina sobre las aguas. Usted sabe que cuando usted estudia la vida de Pedro y estudias a Jesucristo con su relación con Pedro, siempre el Señor lo llevó a Pedro a manifestar su poder en el océano, en el mar. Caminó sobre el mar. Pedro tenía un tema con el mar porque era donde él trabajaba. Ahí él se manifestaba en esa dimensión. Después dice que estaban en la barca y reprendió al viento. De nuevo Pedro queda en un estado de asombro, porque nuevamente después dice que estaban todos ahí los discípulos y habían 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿Y qué trae ese niño? 2 peces y los multiplica. Siempre el Señor teniendo contacto con los peces, con el océano, con el mar. Entonces Pedro ya estaba en esa dimensión, mi amada. Dios había sacado a Pedro de la dimensión pequeñita donde él renegaba con la red, renegaba con que no pescó nada, renegaba con que el viento, renegaba con que el frío. Lo saca de eso y lo hace despertar, le abre los ojos. Entonces Dios lo que quiere en esta mañana de tu vida, que tú abras los ojos al mundo espiritual y te preguntes en qué dimensión yo me encuentro hoy. ¿Donde todo está ocurriendo en mi vida o donde no está ocurriendo nada en mi vida? Entonces Pedro tuvo la humildad y la valentía de despertarse y decirse a él mismo, no, yo no nací para esto. Yo no nací para esto. Entonces cuando a ti tú tienes un encuentro con Jesucristo, tú tienes que saber que Él te va a cambiar de dimensión y te va a hacer despertar. Pedro no le importó más nada a los peces, mi amada, no le importó, pero no porque él no quería valorar su trabajo. No le importó porque había entendido que él había sido trasladado de dimensión. Entonces ahí uno entiende el versículo de Pablo. Cuando Pablo empieza a contar su testimonio en Hechos, léalo después, Hechos, comienza a testificar su testimonio y él dice, yo era fariseo de fariseos, él estudiaba a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el teólogo del momento, mi amada. Usted piensa en la Universidad Harvard, es como que usted se vaya a estudiar ahí y usted vuelva y digan, Dios mío, esta mujer vino de Harvard, hizo un diplomado, un doctorado y un máster. O sea, usted es la mujer más inteligente con mayor... Así era Pablo. Así era Pablo. En el momento era el hombre del momento, un hombre de conocimiento de la Torá. ¿Qué es la Torá? La escritura del Génesis, de Deuteronomio, de Génesis a Deuteronomio. Éxodo, incluye Números,
Levítico, la Torá, él era experto en la Torá, en los 5 primeros libros de la Escritura. Él sabía Torá, sabía de los salmos, sabía de los proverbios de Salomón. Era un hombre para él, para la gente que lo rodeaba, un hombre que sabía mucho de, supuestamente, ¿no?, de Dios. Entonces ahí uno entiende el versículo que dice Pablo cuando él se encuentra con el Señor Jesucristo y le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí después uno entiende cuando él dice, y lo tengo todo por basura. Y lo tengo todo por basura. Ahí uno entiende lo que estaba diciendo Pablo, lo mismo que dijo Pedro, dejándolo todo, le siguieron a él, porque habían encontrado el todo del hombre. Habían encontrado lo único valioso, verdadero, permanente, eterno, que es Jesucristo. Cuando tú tienes un encuentro con el Rey de Gloria, mi amada, y eres despertada al reino, las minucencias de la vida, lo cotidiano, no te pueden quitar tu paz. Lo que te dijo o lo que no te dijo no pueden afectar tu alma, no pueden afectar tus sentimientos, porque tú sabes que hay uno más grande que tiene el poder para multiplicar tus peces, tu canasta, sanar a tus hijos, meterte en tu casa y cambiar la atmósfera. Entonces tú ya no estás dormida en ese plano terrenal, porque Satanás, ¿dónde te quiere? ¿A dónde lo quería Satanás a Pedro? Ahí en la barquita, limpiando las redes, renegando con Zebedeo, renegando con Juan, con Jacobo. Había que ser compañero de Pedro, mi amada, había que ser compañero de él. Y estar renegando que porque tú no tiraste en la red. Imagínenselo, en ese plano, en esa dimensión, dormido ahí. Ahí lo tenía Satanás, ahí dominado. Hasta que viene el Señor y le dice, yo te voy a cambiar de dimensión, Pedro, despierta. Lo que tú estás viviendo hoy no es nada en comparación a lo maravilloso que te voy a mostrar. Yo le hablaba a una mujer hace una semana de que nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces cuando uno se acerca al Señor resulta que había una vida escondida. Lea después la Escritura que dice que nuestra vida está escondida en Él. Entonces cuando uno comienza a decidir por Él, a elegirlo a Él, a obedecerle a Él, tú comienzas a despertar y a decir, Dios mío, ¿cómo yo me hacía problema por estas cosas? ¿Cómo yo me podía afectar por estas cosas? ¿Cómo yo podía ponerme mal, siendo que tengo un Dios tan grande, un Dios tan poderoso que Él hace así, mi amada, así? Y el Señor puede transformar tus días en días gloriosos. Así que yo te quiero desafiar, antes que termine este mes de agosto, que tú pidas en grande. ¿Sabes qué? Tienes a un Dios grande. Y dile, Padre, cámbiame de dimensión para experimentar lo que nunca experimenté. Ábreme los ojos para yo poder ver y experimentar al Dios que tengo en los cielos, que gobierna aquí en la tierra. En el nombre de Jesús yo te pido que tú en esta mañana le digas al Señor, Señor, múdame de dimensión. Señor, tú me vas a decir, pastores, que usted no sabe dónde yo vivo. Usted no sabe el barrio. Pregúntale a Daniel. ¿Dónde estaba metido Daniel? En Babilonia. Cautivo. Pregúntale a Lot. ¿Dónde estaba metido Lot? En Sodoma y Gomorra. Y de ahí Dios lo sacó. Por eso pide en grande. Daniel dice la palabra que se metió en ayuno de 21 días. Yo no estoy diciendo que ayune 21 días. Lo que estoy diciendo es que él se metió en oración y comenzó a clamar. Mira Pedro dónde estaba metido. Pedro estaba en una orilla, en su pyme, perdiendo todo, no ganando nada, gastando su tiempo, su fuerza, hasta que se encontró con el Señor. Entonces dile, Señor, abre mis ojos para yo poder ver al Dios que yo tengo, para poder entender que la dimensión que yo estoy ahora es donde no ocurren las cosas, pero yo profetizo sobre tu vida que vas a ver, va a haber una traslación de tu vida a una dimensión donde sí todo comienza a ocurrir. Busca el rostro del Padre, lee la Escritura, te voy a dar cosas simples, porque eso es estar con Él, es estar con Él. Cuando tú estás con Él, Él te habla, Él te levanta, Él te rodea, Él te llena del Espíritu Santo.
Él te abre los ojos, te pone colirio, dice Apocalipsis que Él pone colirio en tus ojos para que puedas ver. Entonces despiértate, mujer, en esta mañana. La realidad que tú estás viviendo hoy no es la realidad que Dios quiere que tú vivas. Así que en el nombre de Jesús yo declaro que te levantas en el poder del Espíritu Santo y comienzas a orar con poder, decirle, Señor, yo te pido en grande porque mi Dios es grande. Yo te pido lo mejor para que tú te lleves toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús, mi amada. Bendigo tu vida y declaro que algo poderoso viene antes que termine este mes de agosto. Pídeselo al Señor y vas a recibir mucho más abundantemente de lo que tú te estás imaginando. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.